Y bueno, por otro lado, nos hacía una pregunta José Carlos, a quien también mandamos un saludo y un abrazo. Eh, Nos pregunta, ¿cómo debería entenderse al inconsciente? ¿Como alguien o como algo? Y también nos hace una segunda pregunta que creo que ya pudimos dar cuenta, que es el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿qué significa eso? Bien. La primera pregunta es, ¿cómo podemos considerarlo como algo o como alguien? ¿No? Ajá, sí, Me parece que, en primer lugar, justo la concepción que se había leído en Freud acerca del consciente es que aparecía como un apartado, ¿no? Como un recipiente que estaba, digamos, en la psique del sujeto, ¿no? Que se encargaba como de salvaguardar todo aquello que podría ser una representación o un ciframiento particular vinculado al deseo que podría ser amenazante para el sujeto. Quizá una primera concepción que resulta de una lectura equivocada, ¿no? Sin embargo, diría yo que para 1905, 1915, él comienza a hacer un planteamiento interesante acerca del inconsciente. Primero lo coloca a nivel de una función que posee las mismas características que la función de la conciencia, es decir, aparece como un pensamiento. La diferencia es que el pensamiento aparece consciente, aparece como reconocido, y el inconsciente como un pensamiento que está, ¿no? Pero que lo vivimos como ajeno. Sin embargo, para 1937 o 38, sí, él tiene un texto, se me recuerda el nombre, pero me parece que son algo así como producciones en psicoanálisis, donde, construcciones en el análisis. donde plantea claramente la cuestión de un yo dividido, ¿no? Un yo que permite una relación entre consciente e inconsciente y la posibilidad del preconsciente, donde se ve claramente en Freud, y se llama el artículo justo como lo señalaba Javier, construcciones en análisis, donde podemos ver que esta condición ni obedece a un lugar como se pensó inicialmente que existía en Freud, ni mucho menos obedece a una persona, ¿no? Sino que el inconsciente tendría que ser leído como una producción que sucede en el punto donde la subjetividad hace contacto con el mundo objetivo, ¿sí? Incluso Freud le llamó imbeance, no fue la canbeance, como ese momento de sorpresa, donde el sujeto es sorprendido por el hecho de que descubre que da lugar a discurrir en algo que ni siquiera él reconoce. La mejor, me parece que una de las mejores maneras de comprenderlo es a partir de una lectura justamente topológica. Es decir, esa que comienza por una lectura del sujeto, que sería la banda de Moebius, por supuesto, pero que después se construye mucho más elaborado, pasando por la teoría de cadenas y otros, en lo que serían los tres registros, ¿sí? El real, simbólico, imaginario. Porque finalmente está en operación. Hay una frase de Lacan que él utiliza para analizar cómo se articulan los tres elementos, real, simbólico, imaginario, y que me parece genial. La frase es la siguiente. Dice, te pido que rechaces lo que te ofrezco porque eso no es. Dice, ahí están los tres registros. El te pido tendría una dimensión simbólica porque está vinculada con el otro. Que rechaces lo que te ofrezco, eso tendría que ver con lo real, porque lo que le ofrece uno al otro no existe. Porque eso no es. Y esa es la dimensión imaginaria. Porque ahí donde se intenta responder o satisfacer una demanda, el destino terrible será que la forma en que respondemos a esa demanda nunca es la que espera la otra persona. Porque esa demanda nace de la noción y de la vivencia de una falta en ser, de una falta en completud, y que por lo tanto lo que el sujeto a partir de la vida diaria visualiza como lo que necesita, aunque se le dé, eso no va a ser lo que... ¿no? Por eso aquella frase de que el amor no existe, ¿no? Ujú, Uno da para el otro no es lo que realmente espera, ¿no? claro, sí, sí, sí.
Yo respondería a esto de como alguien o como algo. Creo que por lo que hemos indicado se inclina más como algo, como una propiedad simbólica, como una instancia. También decir que Freud en un inicio planteaba esto de el inconsciente. O sea, siempre que nombraba la cuestión o este tema, se refería como el inconsciente, como un lugar y como esto que destacas, ¿no? O sea, como un lugar donde ocurre un pensamiento que es distinto al de la conciencia, pero eso, como un lugar, como un sistema. Y después, me parece que es con los textos metapsicológicos, tiene este artículo que se llama Lo inconsciente. Y ese cambio pareciera muy pequeño, o sea, como que nada más cambia el por lo, pero en realidad eso también señala un cambio muchísimo más profundo, porque ya no es el inconsciente solo como un sistema, sino como propiedad, como una característica, como una cuestión. Entonces, eso también me parecía como muy importante mostrarlo y también esto que platicas del inconsciente estructurado como un lenguaje en relación con el amor, con la demanda, con lo que se le puede ofrecer al otro, pues también creo que se relaciona con la otra pregunta de por qué sufrimos tanto o por qué nos cuesta tanto vivir, pues porque todo lo que intentamos ofrecer al otro es lo que pues no se puede en ese sentido, o sea, en el amor lo que estamos intentando dar, pues es algo que el otro no puede tomar. Entonces, también ahí hay una dimensión como muy trágica, digamos. Además, quisiera hacer una precisión rápida. Perdón, Sí, si punto de inconsciente estructurado como la mejor forma quizá de entenderlo es incurrir un poco en la lógica, en esa lógica que se produce después de Hegel y que Lacan, digamos, entre los años 69 y 71 hace toda una revolución. ¿Cuál es el punto esencial donde podríamos decir que esa definición del inconsciente estructurado como un lenguaje toma una posición fundamental? Cuando él parte de la lógica lingüística o estructural para explicar qué es lo que sucede con la subjetividad. Y es tan sencillo como yo lo diría en 2, 3 frases para no ampliar. El sujeto se vive como lo que le permite hacer lazo con el otro, es que él se vive como que algo le falta. Y desde ese lugar Lacan lo lee como hay un significante que hace falta que le diga qué es. Es decir, que lo saque en una ideal condición de la existencia del ser. Y el único interlocutor que tiene es el otro. El otro con no mayúscula, puede ser cualquiera. Y a él le lanza la pregunta, ahí instituye su primera demanda. ¿Pero qué contesta el otro? El otro le responde con un significado. También, porque el otro no sabe qué es el sujeto. Y entonces, lo que descubre el hombre es que ese otro, también que sería el idealizado, ¿no? El idealizado gigante, el total, ¿no? También es efecto del significante. Y el hombre queda desposeído del verbo. O sea, ya no es él el que contiene la acción para alcanzar el ser, sino es un efecto de aquello que falta. Y entonces, si nosotros lo leemos así, diríamos, el inconsciente aparece porque esa falta, ¿no? Es esa noción de falta, de que algo nos falta en nuestra existencia, ¿no? Es fortalecida porque no hallamos una respuesta ni en el otro, ¿no? Y esto es interesantísimo, ¿no? Genial. Solo quería comentar eso. Me parece ok. que es la definición que pregunta. Perfecto, buenísimo. Pues sí, yo pienso, nada más a lo mejor para contextualizar esto de el otro con O mayúscula, o sea que no nos estamos refiriendo al otro como semejante o como las otras personas, sino como una dimensión simbólica. Eso es lo que entendemos, digamos, a grandes rasgos en psicoanálisis por el otro con O mayúscula. Entonces, pueden ser los profesores, puede ser, incluso Lacan se refiere al gran otro como Dios. O sea, podemos ver esto que dices muy bien como ejemplificado en cuando le pedimos algo a Dios o cuando le pedimos algo al Estado, al gobierno, yo qué sé, o sea, múltiples cosas, pues lo único que nos contestan son
nos devuelven significantes. Entonces, en ese sentido, por eso nuestra existencia también es bastante trágica, porque no nos devuelven, por ejemplo, lo que se supone que debería ser el amor, sino que nos devuelven significantes sobre el amor. Entonces, creo que eso es una cuestión ahí muy interesante.